Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que la estén pasando súper bien. Una vez más, quiero que me acompañen a escuchar parte de lo que fue la conferencia de prensa de las mañaneras del presidente AMLO. Como siempre, estuvo buenísima. Hubo mucha información importante, pero vamos a resaltar ciertos programas que se están llevando a cabo y ciertas cuestiones a nivel económico. Y ya saben que, como siempre, Estados Unidos está por ahí también involucrado en varios de estos aspectos. Entonces quiero que me acompañen a ver unos TikToks y una información primero relacionada con el tema, y al final vamos a escuchar el discurso o la parte que les estoy comentando que me gustaría que me acompañaran para resaltar lo que él habló. Así que sin más, nos fuimos. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Recuerden que los espero en todas mis redes sociales, estoy como Alexa López Col. Sin más, mijos, pónganle atención a esto. Escuchen esta información. Vamos a iniciar viendo un video de Carlos Eduardo Espina. Yo ya se los he presentado en otra oportunidad. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a él en Nueva York, que hicieron un evento de influencers, y bueno, yo fui y lo encontré y lo saludé. Me contó cómo inclusive pues él tiene raíces mexicanas y cómo está estudiando para convertirse en abogado y seguir defendiendo los derechos de los migrantes. Así que en esta ocasión vamos a ver a María Elvira Salazar. Ella va a hablar del Plan Dignidad, le llama ella a una reforma migratoria. Así que quiero que veamos vamos a ver dos videos. Acompáñenme y vemos este primero para que ustedes opinen, a ver ¿Qué opinan ustedes de este tema? Escuchen. Aquí nadie puede vivir de gratis. Llevan 30 años los indocumentados con hospitales gratis, con escuelas gratis y con carreteras gratis. No, aquí todo el mundo tiene que pagar, pero es que yo estoy segura que esos millones que me están mirando están dispuestos a pagar con tal de vivir en dignidad, en ir a su casa de vuelta, a enterrar a su madre si se murió, ir a la Navidad, pagar lo que tengan que pagar en impuestos, y al fin y al cabo, ser norteamericano, yo no sé si les interesa tanto. Por eso se pueden quedar en el estatus dignidad toda la vida, como ocurrió durante el tiempo de Ronald Reagan. Si no quieren, entonces pues vamos a la redención. Esto todo es bien bíblico, porque yo confío que Dios Padre nos está ayudando. Bueno, mi gente, ¿qué opinan? Esas fueron las palabras de la representante María Elvira Salazar después de introducir su plan de reforma migratoria llamado el Plan Dignidad. Y aunque yo esperaré hasta mañana para dar mi opinión y mi análisis oficial sobre esta propuesta, ya que la quiero leer entera, lo único que diré por ahora es que los inmigrantes indocumentados sí pagan impuestos, sí contribuyen a este país y no reciben nada gratis. Así que es completamente errónea esta idea de que están viviendo gratis. Pero a la vez sí es verdad que hay muchas personas indocumentadas que pagarían extra para poder viajar, poder tener papeles, etc. Pero bueno, como dije, esperen hasta mañana para mi análisis completo, y mientras tanto déjenme saber qué les parecen estas declaraciones de la representante María Elvira Salazar y qué les parece el Plan Dignidad. Vamos a ver un video complementario de este. Pero antes quiero decir algo. Todos los migrantes que están aquí, independientemente de donde vengan, pagan impuestos. Y todas las personas que están aquí, muchos de ellos inclusive lo hacen y lo han hecho por años, esperando a ver si en algún momento sale una ley y que ellos digan: miren, aquí están mis impuestos, estoy listo para continuar adelante. E independientemente si no se los pagaran al IRS, al Departamento de Impuestos, todo el mundo, cuando va a comprar algo, cuando consume algo, por el simple hecho de vivir aquí, paga impuestos, así sea un dulce, así sea cualquier cosa, paga impuestos. Contribuye a la economía de este país. ¿Por qué? Porque consumes absolutamente todo, desde la gasolina, desde la comida, desde la renta, desde si tienes un carro, desde absolutamente todo. Entonces, yo no entiendo por qué este afán, y me parece muy triste que ya, uno, siendo mujer, y dos, que se ve que tiene raíces hispanohablantes, haga este tipo de comentarios, porque eso es volver a fortalecer ese discurso en donde se pone al hispano como el malo del paseo, cuando no, señores, aquí venimos a trabajar y a aportar. Lastimosamente, como en todas las sociedades, hay un grupo muy grande de estadounidenses con diferentes raíces, viviendo del sistema, y eso se notó demasiado en la pandemia, porque el gobierno solo se dedicó a dar dinero, tanto que la gente llegó a un punto y le dijo: no, para mí está más cómodo quedarme en mi casa y no ir a trabajar. Entonces sí hay mucha gente, estadounidenses, que viven del sistema, que
que colectan, porque aquí hay un programa que les permite a las personas que si no tienen trabajo, pues les dan un dinero y dicen, no, yo estoy colectando y se significa que igual reciben un sueldo así no trabajen. Muchos otros también tienen estas tarjetas de food stamps, que son $700, $600, $700 al mes, donde les dan dinero para que compren su mercado. Muchos otros de ellos les pagan hasta la renta y hasta los servicios. Estadounidenses que viven del sistema. Y muchos de ellos están acostumbrados, por eso tienen tiempo para el ocio, para poner sus mentes en otras cosas que lastimosamente también es una realidad con el tema del incremento de las drogas y de la decadencia social en general y el tema del uso de las armas. Bueno, ya lo sabemos, yo no puedo decir que todos, obviamente hay gente buena y hay gente mala, pero ¿por qué no hablan de esa otra realidad que es completamente cierta? Y que las otras personas que estamos aquí trabajando y pagamos impuestos, también les estamos pagando a esas personas para que puedan darse la gran vida y tener una vida de ocio, mientras los hispanohablantes nos chingamos teniendo 2 y 3 trabajos en un día. Porque esa sí es la realidad del hispanohablante, de la mayoría de los hispanohablantes. Entonces, qué triste que ella tenga este tipo de discurso. Y lo peor de todo, mete la religión al final. O sea, mete la religión al final como para cerrarla con broche de oro. En broche de oro, como diciendo, pero Dios les va a dar redención, Dios es justo, no sé qué. O sea, señora, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No mezclen las cosas para hacerlas ver como algo bueno. En fin, escuchemos la continuidad. Escuchen esto porque uno dice, esto es irreal. Because the Mexicans, the Hondurans, the Salvadorians do not want to be Americans. Some of them do, but not all of them. They are proud where they come from and they are happy to be here. And ella dice, porque no todos los mexicanos o hondureños están felices de ser norteamericanos. Algunos de ellos, pues si quieren seguir resaltando su dignidad, sus raíces. that's why the name of the bill is called the Dignity Act. Por eso es que el plan se llama Dignidad. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque hay personas que, repito, van conduciendo, no pueden leer lo que está aquí en la traducción. Dignity for everybody, including the undocumented. Esas fueron las palabras de la representante María Elvira Salazar tras presentar su propuesta de reforma migratoria titulado el Plan Dignidad. Y es que un periodista preguntó por qué bajo este plan un indocumentado tendría que esperar tantos años para hacerse ciudadano, casi 12, y ella dijo que muchos no quieren hacerse ciudadanos. Y que en vez solo quieren poder viajar, ir a sus países, vivir en paz y no ser deportados. Eso dicho, yo les pregunto a ustedes qué opinan de esto. Yo en lo personal soy ciudadano estadounidense, así que la verdad para mí no es una pregunta. ¿Ustedes que son indocumentados quisieran un día ser ciudadanos estadounidenses o se conforman con simplemente tener un permiso de trabajo, un permiso para viajar y la seguridad de no ser deportados? Déjenme saber qué opinan, ya que este es un aspecto del plan que ha causado mucha controversia. Como quien dice ella, vamos a obtener todo lo que necesitamos de ustedes, su fuerza de trabajo, su dinero, lo que ustedes nos benefician en la economía, pero no los queremos a ustedes, ¿ok? No los queremos hacer ciudadanos bajo la excusa de, no, que muy orgulloso usted de ser hispanohablante, pero no les vamos a dar los mismos derechos que tiene un ciudadano estadounidense. Solamente necesitamos su fuerza de trabajo, necesitamos usar todo lo que usted tenga para nosotros, pero hasta ahí llegó. Y me gustó este comentario que hizo aquí esta persona. Dice... she essentially is saying that she's okay with just using them for work and now citizenship. Same story, different politician. Como quien dice, ella dice que está bien usarlo solamente para el trabajo, pero no darle la ciudadanía. La misma historia con diferente político. Alguien más dice, Adonis dice, they want us to cook the food, but will not invite us to eat at their dinner table. The intention is to keep people from voting and not creating a change. Él dice, ellos quieren que cocinemos para ellos, pero no nos quieren invitar a comer a su mesa. La intención es que la gente no pueda tener la posibilidad de votar y pues que no se haga un cambio real. Ellos saben también la fuerza, ¿no? Entonces yo creo que también es ese miedo de permitirle a la gente que se haga ciudadana porque saben que se puede fortalecer muchísimo más el voto, pues obviamente en beneficio de los inmigrantes que están aquí, ¿no? Haciendo tantas cosas y tanto sacrificio, que ya hemos hablado del tema de las razones principales por las cuales lo hacen, ¿no? Si históricamente no se hubieran hecho tantos saqueos, tantos golpes de estado, tanta violencia, en fin, todo ese tema, pues los hispanohablantes no tendrían que estar aquí.
y no hubiera sido necesario que pasaran todo esto. Yo siempre he hablado lo mismo con respecto a los mexicanos, y es que no todo el mundo, porque uno no puede generalizar, pero se tiene esa tendencia de decir, ay, a mí me encanta la comida mexicana, me encantan las playas y los paisajes de México, me encanta la cultura mexicana, la comida, el ambiente, las margaritas, el tequila, me encanta todo lo mexicano, pero no los mexicanos. O sea, literalmente así es como los tratan, ¿no? Porque mientras les estén sirviendo a ellos y mientras sean ellos los que sigan estando vistos como las de arriba, no pasa nada, ¿cierto? O sea, es como que sí te vamos a dejar, pero no tanto, ¿eh? No tanto, no mucho. Impresionante que todavía estén pasando este tipo de cosas. Veamos este otro con respecto a los gastos militares de Estados Unidos. Prioridad sobre el bienestar del pueblo. Ahí, este sí se va a poner duro. El gobierno de Estados Unidos envió más de 75 mil millones de dólares a Ucrania. Déjame decirlo de nuevo porque es un número impresionante. Más de 75 mil millones de dólares. Pregunta, ¿tanto dinero para un conflicto regional? Miren lo que pudiéramos hacer con esos fondos aquí en Estados Unidos si no lo estuviéramos mandando a Ucrania. Podríamos proporcionar un plan de salud de Medicare para 15 millones de estadounidenses sin que tengan que pagar ni un centavo. Podríamos construir 40,000 escuelas nuevas para educar a los millones de niños en los Estados Unidos. Y al mismo tiempo podríamos pagar el salario de 4,000 maestros. ¿Y sabes qué más podríamos hacer con ese dinero? Podríamos construir hogares como condominios para 5 millones de personas. 5 millones. Wow. Pero en vez de hacer esas cosas, vamos a enviar ese dinero, mi dinero, que me sacan de mi salario en impuestos, a Ucrania. Sí. El gobierno de Estados Unidos envió más de... Miren, les voy a decir una cosa. Lo primero es que yo no sé si ustedes sabían, pero aquí en Estados Unidos uno obligatoriamente, por ley, o sea, por ley, tienes que tener un seguro médico. O sea, en el trabajo automáticamente tienes que mostrar, y cuando vas a hacer cada año los taxes o los impuestos, ellos te dicen que tienes que mostrar la prueba de que tuviste un seguro médico, y son muy costosos, muy caros, y cubren lo básico. Si uno necesita hacerse algo especializado, pues obviamente no lo cubre, ¿no? Hasta cierto punto nada más. Estamos hablando de que pueden perfectamente ser hasta $500 al mes para una persona. O sea, a ese nivel, a mí se me hace costosísimo, carísimo. Eso por un lado. 2, cuando a uno le entregan aquí un cheque, cuando uno va a un trabajo, es que es impresionante. Yo de verdad quisiera, y yo creo que lo voy a hacer, lo he pensado en varias ocasiones, mostrarles a ustedes las deducciones del cheque en donde yo trabajo para que ustedes se vayan de para atrás. Para que ustedes se den cuenta de la cantidad de dinero que se saca de esos cheques. Es demasiado, y como yo no tengo hijos, pues todavía más, todavía me quitan más. Entonces uno literalmente le queda en el bolsillo casi que la mitad de lo que se ganó, y de esa mitad uno va a la tienda y vuelve y paga impuestos. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que con todo lo que se les está pagando, porque de ahí sale dinero para un montón de entidades, se utilicen los recursos para guerras, mientras uno está literalmente trabajándoles a ellos para financiar este tipo de cuestiones? O sea, no. Mientras las demás cosas no están suplidas ni siquiera en lo básico. Impresionante. De verdad, es muy frustrante. Díganme si les gustaría. Yo de verdad les puedo mostrar. O sea, no tengo ningún problema. Creo que al contrario, muchos de ustedes se quedarían sorprendidos y también entenderían un poquito el famoso sueño americano, para que vean que no es como ustedes creen. Y se los digo yo, que tengo una profesión. O sea, imagínense, yo tuve la posibilidad de revalidar mi carrera en este país, y que con profesión y todo entre comillas, pues no es la gran cosa. Entonces uno dice, ¿cómo así?
para que se den cuenta de la cantidad de dinero que le quitan a uno y de las condiciones. Imagínense ustedes entonces cómo es una persona que no tiene la posibilidad de tener un trabajo con todas las de la ley, entre comillas. Duro, muy duro. Veamos este otro que habla de uno de los programas, ya lo conocemos, Sembrando Vida. Escuchemos. Sembrando Vida es uno de los programas para el bienestar impulsado por el gobierno de la Cuarta Transformación. El objetivo de Sembrando Vida es contribuir al bienestar mediante la producción de 2.5 hectáreas sembradas con sistemas agroforestales y milpa intercalada entre árboles frutales a fin de cubrir necesidades alimenticias básicas. En este 2023, el programa tendrá cobertura en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Las personas beneficiarias de este programa serán acreedoras a un pago mensual de 6,000 pesos entregados de manera directa a través de transferencias electrónicas. ¿Cuáles son los criterios y los requisitos para recibir este apoyo? Ser sujeto agrario que habite en algún municipio o localidad con rezago social, ser mayor de edad, tener disponibles 2.5 hectáreas para trabajar. Sembrando Vida es uno de los programas para el bienestar impulsado. TikTok se llama Ángel_00. Vayan y síganlo porque él da mucha información súper importante de todos este tipo de programas del gobierno de México. El presidente AMLO le ha pedido a Estados Unidos en varias ocasiones apoyo en recursos económicos para justamente implementar estos proyectos y que la gente que está especialmente en Centroamérica pues no se vean obligados a migrar hasta México y después de México a Estados Unidos. Entonces el presidente básicamente le ha dicho, oigan, generemos estos programas no solo para los mexicanos sino también para los de Centroamérica y así ustedes evitan que muchos migrantes quieran pasar hasta Estados Unidos y hacemos como una barrera, ¿no? Es ayudarles para que tengan condiciones económicas y mejores de una vida digna y no tengan que pasar. Adivinen qué ha sucedido con este tema. ¿Ustedes creen que Estados Unidos ha respondido como se tiene que responder? Ellos han mandado algo, como para decir, ay, sí, ahí está, ahí cumplimos. Pero mandan cantidades de dinero como las que acabamos de ver en el otro video. Ah, no, porque no es para guerras, ¿verdad? Porque es que el negocio de las guerras ese sí deja, y de las armas, bastante. Y de las drogas ni se diga, todavía mejor. Y el tema aquí es cuál es el verdadero interés de Estados Unidos en apoyar la guerra de Ucrania. ¿Ustedes creen que un país como Estados Unidos, que ni siquiera se preocupa por su propia gente porque la tiene hundida en las drogas, y cuando digo Estados Unidos hablo del gobierno, de los que están arriba, de los que toman las decisiones, no la gente a pie que está en el mismo sistema que yo, que también trabajan y son buenas personas de familia? No, a esos no me refiero. ¿Ustedes creen que si los mismos estadounidenses que gobiernan no se preocupan por su gente, porque las tienen hundidas en las drogas, porque no hay un cambio en el sistema educativo real, todavía siguen en un sistema educativo de hace más de 200 años, como en todos los países, porque Estados Unidos no es la excepción, aquí la educación, el sistema educativo es complejo, bien complejo, por lo menos en el nivel de preparatoria, high school o bachillerato, como le diríamos en Colombia, duro. Entonces, ¿ustedes creen que Estados Unidos, que no hacen realmente ni siquiera lo mínimo por su propia gente, regular el tema de las armas también, ¿ustedes creen que ellos de verdad están tan preocupados porque pobrecitos los ucranianos y vamos a ir a salvarlos de Putin y de Rusia? ¿Es en serio? es que yo a veces de verdad es complicado que a veces uno le explica a alguien y como que no la captan. No crean lo que los medios de comunicación tradicionales dicen. Creo que ya a estas alturas de la vida hemos visto hasta dónde son capaces de llegar, ¿no? Entonces, obviamente hay intenciones económicas detrás de eso. ¿Qué me dicen del gasoducto, no? Que está justamente en Ucrania. Y no solo quedarse con ese gasoducto que es tan importante, sino que me dicen de poder colocarles una basecita militar cerquita por allá a los enemigos eternos de Rusia. ¿Y qué me dicen de poder ser entonces los que manejen los recursos energéticos que se distribuyen hasta Estados Unidos, Europa y Latinoamérica en general? Suena buenísimo, ¿no les parece? Recuperar un poco de ese control que han perdido por tanto tiempo. Bueno, básicamente esas son sus intenciones. A esto es que se le invierte.
no a lo que realmente importa, ¿no? Estoy hablando del tema de la inversión de las guerras. Escuchemos este otro con respecto al programa de Sembrando Vida. La continuación del programa Sembrando Vida para plantar 1.000 millones de árboles y absorber 4 millones de toneladas de dióxido de carbono. Este programa, que incluye sembrar 1 millón de hectáreas, en el cual trabajan 440,000 campesinos, implica una inversión del presupuesto público sin crédito de 1.800 millones de dólares. Nos da mucho gusto informar que es el programa de reforestación más importante en la actualidad. Y por último, el cumplimiento de compromisos de generar en el 2024 cuando menos el 35% de toda la energía que consumimos en el país por medio de tecnologías limpias y renovables. La continuación del programa ¿Cómo Sembrando... la ven ustedes? Para recordarles que este TikTok fue tomado de la cuenta que se llama El Noti 4T, para que vayan y lo sigan y también se sigan informando de todos estos programas que el presidente está implementando. Así que ahora sí, ya que hablamos de aquí y de allá, para tener una idea previa y complementar lo que el presidente va a hablar, hagámosle. A mí me gusta hablar de todo porque todo está conectado. Uno cree que lo político no está conectado con lo económico y así sucesivamente. La verdad es que sí. La verdad es que absolutamente todo está conectado. Y lo que pase a nivel político le afecta a uno literalmente en el diario vivir, en el precio del huevo, en el precio de la tortilla, en el precio de los frijolitos, en absolutamente todo. Así que bueno, escuchemos esto que el presidente habló. Le agradezco, señor presidente. Tengo dos preguntas para usted. Una primero sobre los migrantes. Brevemente, Estados Unidos, ya entraron Canadá y España al quite más o menos, Colombia y Panamá, y México está participando en programas para facilitar el movimiento de migrantes en el hemisferio. Pero a su entender, todo lo que están haciendo estos países receptores, incluido México, ¿es suficiente para estos movimientos históricos de migrantes en el hemisferio occidental? No, se necesitan dos cosas básicas. Desde luego hay muchas otras. Pero lo primero es que la gente no se vea en la necesidad de emigrar, que no abandone sus pueblos, que sea feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, sus culturas, porque la migración no se da por gusto, sino por necesidad. Entonces, si se atiende a los pueblos, si hay oportunidades de trabajo, de bienestar en los pueblos, eso atempera mucho el fenómeno migratorio. Esa es nuestra postura principal, atender las causas. Y hemos estado insistiendo con el gobierno de Estados Unidos en que se implementen acciones de ese calado. Perdón, ya que están millones de personas en movimiento, gente que ya salió de sus pueblos, le pregunto en ese sentido, ¿se está haciendo suficiente? Sí, también. Yo lo que considero, tu reacción, ¿no? Que la respeto mucho, pero es la de mucha gente. Dice, sí, está muy bien atender las causas. Así nos decían a nosotros cuando me preguntaban, ¿qué va a hacer para enfrentar la violencia? Y decía yo, atender las causas, que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes, claro, que se les garantice el derecho al estudio. Y me decían, sí, pero eso lleva mucho tiempo. Pero si no se empieza. Se atendían las causas. Siempre se iba sobre los efectos. Y hay que prevenir. Eso es lo más importante. Si nosotros hemos podido detener el problema de la violencia en México, ha sido fundamentalmente porque desde el inicio del gobierno comenzamos a atender las causas. México es el segundo país en el mundo con menos desempleo hoy. Wow. Y no hay en ningún país del mundo una obra de la magnitud del Tren Maya.
Ni hay en ningún país del mundo un programa de reforestación como el Sembrando Vida. ¡Wow! Que le da trabajo permanente a cerca de 500,000 campesinos, productores. Pero eso es atender las causas. Y no creo que haya, más que en países donde está establecido el estado de bienestar, un país en América que esté otorgando 12 millones de becas a estudiantes. No hay. Pero eso es lo que ayuda a enfrentar el problema de la violencia. Eso es lo mismo con la migración. Entonces tu reacción es, a ver, sí, pero los que ya salieron, sí, también tenemos un trato especial para eso. Pero lo fundamental, porque si no vamos a estar siempre atendiendo lo coyuntural. Siempre. Y como acaba de pasar, hubo una crisis en la frontera, afortunadamente ya es menor el número de migrantes y no se nos debe de olvidar de que hay que atender las causas del problema. Porque ahorita te puedo mostrar una gráfica. Ayer regresaron a México 30 migrantes venezolanos. O sea, muy pocos. Les preocupaba de que iban a haber en promedio 1,000. Nunca se rebasó el número de 1,000. Y ahora, pero por eso ya vamos a estar tranquilos, ya nos vamos a olvidar. Cometeríamos un grave error, pero además nosotros tenemos que estar pensando de que este lamentable fenómeno de la migración por necesidad lo utilizan con fines politiqueros en Estados Unidos. ¿No ven? Yo creo que tú has visto cómo ya casi declaran la guerra o plantean invadirnos y que entre el ejército de Estados Unidos y el gobernador de Texas, ¿no?, haciendo campaña de que va a militarizar la frontera y que él va a seguir construyendo un muro, y el gobernador de Florida igual, porque quiere ser candidato del Partido Republicano y está haciendo politiquería. Y hace poco llevaban a los migrantes de Texas a Nueva York, al frío, o a los estados demócratas. Bueno, hasta en la casa de la vicepresidenta, enfrente de la casa de la vicepresidenta. Entonces, algo inhumano, indigno, eso no tiene nada que ver con la política. La política es un noble oficio y es una actividad muy humana. Por eso digo la politiquería, ¿no? Bueno, si no se hace nada, si no se atienden las causas, vienen las elecciones en Estados Unidos el año próximo. Si ya están utilizando todo con propósitos partidistas. Ahorita están discutiendo lo del techo de endeudamiento, que si va a autorizar el Partido Republicano lo del techo de endeudamiento o no lo va a utilizar, no lo va a autorizar, que se va a quedar en insolvencia el gobierno de Estados Unidos. Todo es sacar raja política de algo tan serio. ¿Cómo se va a estar poniendo en riesgo la estabilidad económica de un país como Estados Unidos? O las finanzas, o que declare la tesorera de Estados Unidos que si no se autoriza el techo de endeudamiento van a caer en insolvencia y que no van a poder pagar deudas. Y se van a arreglar, sí, se van a arreglar. Pero ya, este asunto ya lo metieron al ámbito político electoral. Bueno, ¿qué es lo otro que nosotros, por ejemplo, celebramos, que ya está haciendo Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos? El que puedan los migrantes hacer sus trámites para ingresar a Estados Unidos. Antes no había esa posibilidad, estaba cerrada esa posibilidad, no había esperanza más que atravesar México con todos los riesgos, y solo con todo el sufrimiento para llegar a Estados Unidos. Y esto solo pasa con los mexicanos, yo se los he dicho en varias oportunidades. O sea, las leyes migratorias son mucho más fuertes para los mexicanos. Si ustedes se fijan, inclusive en las fronteras donde hay estos centros de inmigración, ¿no?, se les llaman así,
pues digamos que les dan la posibilidad a muchas personas que son de otras nacionalidades a que sean escuchados, a ver cómo se solucionan sus casos. Algunos de ellos piden asilo político, algunos de ellos, bueno, tienen diferentes circunstancias, y a muchos por lo menos les dan esa posibilidad de quedarse en un tiempo ahí a ser evaluados. Los mexicanos ni siquiera los dejan tocar la puerta cuando ya los deportan literalmente a México. Se los he dicho muchas veces. Ponerse en mano de un traficante de personas, de un coyote, de un pollero, pagarle 5, 6, 8 mil dólares. No más. Para hacer la travesía. Ahora tenemos que reconocer que el gobierno de Estados Unidos, después de mucho tiempo, bueno, nunca lo habían hecho, ya pueden aceptar a quien quiere irse a vivir, a trabajar a Estados Unidos, mediante una solicitud, un trámite. Ya abrieron la posibilidad para que le den trabajo a 400,000 trabajadores, 400,000 migrantes. Bien. De Venezuela, Cuba, Haití, Nicaragua, y también ya para Guatemala, Honduras, El Salvador. Eso es un avance. Entonces, aquí le decimos a nuestros hermanos centroamericanos y del Caribe que hagan sus trámites. Hay una aplicación, pero si les cuesta trabajo usarla, que vayan a consulados, que vayan a embajadas de Estados Unidos, que pidan información. Hemos estado nosotros pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que sus embajadas en Centroamérica, que sus embajadas en el Caribe estén preparadas para informar, porque no se saben estas cosas. Cuesta que haya comunicación, que a la gente les llegue estos informes, y muchas veces lo que predomina pues es la versión de los traficantes de personas. Entonces, esa es una opción. Pero, repito, lo primero es atender las causas. Y ya se está logrando. Ayer tuve una entrevista con el embajador de Estados Unidos en México y hablamos de este tema, de la posibilidad de que se autorice en el Congreso destinar fondos para el desarrollo. Lo ideal sería un plan como el que puso en práctica el presidente Kennedy, el de la Alianza para el Progreso, sin excluir a nadie. Eso sería lo ideal, o sea, una inversión con ese propósito. Y yo diría, ¿cómo se autoriza dinero para la guerra? ¿Y cómo no autorizar el Congreso dinero para impulsar una política de cooperación para el desarrollo y para el bienestar? Entonces, el presidente Biden está haciendo bien las cosas y se está avanzando. Bueno, pero lo tercero, como dices tú, ya están en marcha los migrantes, ya salieron. ¿Qué hacer? Cuidarlos, protegerlos. Tenemos albergues, tenemos médicos, tenemos comedores y los estamos cuidando para que no se arriesguen a utilizar camiones, trailers que no tienen aire suficiente y van hacinados 400, 500 personas. También camiones en mal estado. Hay accidentes. Se aprovechan. También preferimos que tengan albergue, que estén en el sureste, que no transiten hacia el norte. Hay más riesgos, esto que hablábamos de Matehuala, de los secuestros. Todo eso estamos haciendo, protegiendo sus derechos humanos. Es todo lo que se hace, pero, insisto, hay que atender las causas. ¿No tienes la gráfica última? Pues siempre hemos hablado de cuando menos, mira, así está la frontera. Y apostaron los opositores al presidente Biden, aquí va a haber... estos que están aquí en la línea roja, la que está más abajo son los mexicanos. Ahí está la línea de la cantidad de personas en el tiempo, ¿no? Entonces, des en cuenta cómo ha bajado, cómo en estos momentos los mexicanos son los que menos están yéndose para Estados Unidos. O sea, vean la tendencia de cómo va bajando. En comparación, inclusive los números, en comparación
con los que no son mexicanos, que sería la de la mitad, que es como amarilla la línea. Y la verde es la que marca los dos, o sea, las dos en total. Entonces, esto para la muestra de un botón. Las personas que se vinieron para acá en los años de antes, o sea, lo hicieron porque las circunstancias de la vida eran difíciles realmente, por toda la corrupción y la pobreza que dejaron los gobiernos corruptos. Pero cuando le dan la posibilidad a la gente de conseguir trabajo, de tener una vida medianamente digna mientras se destapan las ollas podridas de la corrupción y mientras se le devuelve a México todo lo que le han robado y todo lo que han hecho, y donde se le permite a la gente ejercer sus carreras profesionales, por ejemplo, con todas las construcciones y obras que se están haciendo, pues las cosas mejoran. Cuando también se incrementa el valor del peso mexicano con respecto al dólar, pues las cosas mejoran. O sea, es un proceso. Y siento que el presidente AMLO en este poco tiempo de su gobierno ha solucionado miércoles muy fuertes y muy grandes que han estado ahí por una carga de corrupción de generaciones, de diferentes presidentes. Entonces, estas son las gráficas y esto es lo que está mostrando que ya ni siquiera son los mexicanos los que realmente viven acá. Ahora, recuerden que México es un puente para personas que vienen de Sudamérica y de Centroamérica. Entonces, por eso es que la gente dice los mexicanos, pero en realidad ni siquiera son los mexicanos. Pues una crisis en la frontera, afortunadamente, no fue así. Y ayudamos nosotros y vamos a seguir ayudando al gobierno de Estados Unidos y protegiendo a los migrantes. Gracias, presidente. ¿Le puedo hacer una brevemente sobre relación bilateral propiamente? Hablando con actores políticos en Estados Unidos, no estos interlocutores que usted menciona, no los que proponen meter al ejército americano aquí, interlocutores que sí quieren hablar con México, a veces les preocupan los mensajes que oyen de su gobierno. Por ejemplo, en el caso Assange hizo mucho ruido en el Congreso el tema de desmantelar la Estatua de la Libertad, pero al mismo tiempo usted, después de entregar la carta al presidente Biden, dijo que se debía tratar el tema con respeto y con paciencia. En el tema de los laboratorios del fentanilo también reconocen la cooperación que existe, pero al mismo tiempo aquí en este foro se dijo que en México no se produce fentanilo. ¿Le preocupa a usted poder meter tensión con interlocutores que sí les preocupa la relación bilateral? Es que a los que te refieres son expertos o especialistas en la relación México-Estados Unidos que se quedaron con la política del viejo régimen, con la política que antes aplicaba a México con relación a Estados Unidos o Estados Unidos con relación a México. No han entendido de que son otros tiempos. Por ejemplo, el caso del fentanilo. ¿Qué pasaba antes? Si Estados Unidos decía de que en México había fentanilo, era palabra bendita. Nosotros decimos no se produce en México el fentanilo. Entonces se sorprenden. Disculpe, ¿eso es una estrategia de comunicación o realmente? No, es decir la verdad. Es que mentían. Y el gobierno de México se sometía. Ah, sí. No hacía valer su independencia, su soberanía. Dominaban toda la política de seguridad. La DEA era la que llevaba a cabo los operativos en materia de combate a las drogas. Por eso me llama mucho la atención de que ahora en el juicio de García Luna resulta que García Luna es un marciano porque llegó, es un ser de la nada. Sí, no lo conocían. ¿No puedes poner ahí el organigrama que hicieron de García Luna en Estados Unidos? O sea, no tiene relación con nadie. Con el presidente de México de entonces, que era su jefe. Ajá. Pero tampoco relación con los funcionarios de las agencias de Estados Unidos. Ay, esto es entonces, absurdo. Ya no es así. Eso en el caso del fentanilo. Sale un reportaje, ¿no? Que aquí le dan vuelo también, los mismos expertos. Porque
los enviados de los medios famosos de Estados Unidos pues no salen de Polanco y sus interlocutores pues son Castañeda, Aguilar Camín, Krause, los mismos. No sé si supiste que vinieron unos editores de Los Ángeles Times, porque les sorprendía un poco lo que está pasando, cómo hablan así del gobierno de México. Y por el otro lado, yo creo que hasta en Los Ángeles, ¿no?, hay simpatías. ¿Qué está pasando? Entonces, en vez de ir a entrevistar a estos internacionalistas, expertos, se fueron al Istmo, solos, y empezaron a hablar con la gente. Y a la gente les dijo qué pensaba. Entonces, hablas, por ejemplo, del caso del fentanilo. Ese es un caso. Nosotros sostenemos que no hay fentanilo. Aquí no hay materia prima. Llega de Asia, entra a Estados Unidos, ¿sí?, el fentanilo, a Estados Unidos, a Canadá, ¿sí?, y a México. ¿Sí? Y aquí hay, vamos a decir, laboratorios donde se le complementa y se envía a Estados Unidos. Pero estamos combatiendo. Entonces se vuelve simplemente un tema semántico, ¿no? De si el fentanilo son los precursores que vienen de China o la conversión en México. Y sí, pero no tenemos, pero no producimos la materia prima. ¿Sí? En cambio, en Estados Unidos los expertos piensan eso. Y ya ni hablemos del ciudadano estadounidense, porque como hay tanta manipulación de los medios en Estados Unidos, que antes no sucedía eso, la prensa de Estados Unidos, te lo he dicho aquí, era como una escuela para el aprendizaje de la ciudadanía, de cómo ser un buen ciudadano. Ese papel jugaba la prensa. Y de repente ya la prensa se volvió igual que en completamente países, sensacionalista, amarillista y sobre todo subordinada a grupos de intereses creados. Ya no informan, manipulan. Y estoy hablando de los grandes, ¿eh? Esa es una. Si le preguntas al ciudadano estadounidense, tenemos encuestas, y la pregunta, oye, ¿crees que los migrantes introducen el fentanilo a Estados Unidos? Y la mayoría te dice sí. Fíjate el daño tan grande que hacen los medios, que no informan, sino manipulan, para que la gente tenga eso internalizado. Cuando el migrante va a buscarse la vida, va a trabajar, va por necesidad. O sea, el tráfico de drogas es otra cosa, completamente distinta. Pero es mucho la manipulación. Por eso, con todo respeto, es muy profunda la crisis en Estados Unidos, y ojalá, porque somos amigos y somos vecinos y es muy buena la relación entre nuestros pueblos. Ojalá y salgan adelante. Pero mira, ¿esto quién lo hizo? Pero lo hicieron allá. El esquema lo presentaron en el juicio. En el juicio. Es un ser de la nada, o sea, cayó como calzón sin inspector. Ya después ves la película, que es muy buena, por cierto. Eso por lo del fentanilo, pero hablabas de otra cosa. Sí, extrañó a algunos de los interlocutores. Lo de Assange. Sí, lo de Assange, que sí, que era desmontar la Estatua de la Libertad, o lo que dijo usted de tratarlo con respeto y paciencia. Eso dijo. Las dos cosas, o sea, ¿cómo se va a estar hablando de la libertad? En nombre de la libertad se cometen grandes injusticias. O sea, ya basta de hipocresías. ¿Cómo se tiene la Estatua de la Libertad? Está convirtiéndose en un símbolo vacío. Si tienen a un periodista en la cárcel, ¿dónde está la libertad? Y no fue el único que dio a conocer esa información. También la dieron a conocer en el New York Times y en otros medios internacionales famosos. Y contra ellos, nada. Ya sabes, ahí, en la cárcel. Entonces, eso se lo planteo yo al presidente Biden en una carta y le hago ver que esas actitudes, en vez de ayudar a mejorar la imagen o a mantener una buena imagen de Estados Unidos, les afecta. Porque incluso en Estados Unidos, si se hace una consulta sobre lo de Assange, la gente va a estar a favor de su libertad. Qué bien que tocaste el tema, porque no hay que olvidarlo.
Y entonces lo que yo les estoy planteando, lo que le escribí en esa carta, es que la Fiscalía de Estados Unidos, no el presidente, revisara el juicio buscando que se reponga el procedimiento y que se haga justicia. No es, no tienen ustedes razón, libérenlo así, no, revisen. Según nosotros, es injusto y se tiene que liberar, pero que lo haga la Fiscalía de Estados Unidos. No es que ha pasado ya mucho tiempo y no se atiende este caso. Entonces, eso es básicamente. Entonces, se extrañan. A mí me tocó ir, cuando era yo candidato, al Wilson, Fort Wilson. Las preguntas que me hacían los expertos, todas a favor de la política neoliberal, todas en contra de nuestro planteamiento. Muy sesgado todo. Bueno, ese centro está financiado por grandes empresarios o participan empresarios mexicanos. Y estamos hablando de Wilson, que fue un muy buen presidente, demócrata. Con nosotros tuvo una mancha. Era el presidente cuando nos invadieron en 1914 en Veracruz. Pero bueno, participó en la Primera Guerra Mundial, logró la pacificación, hizo un buen gobierno. Pero bueno, eso es lo que sucede y ellos deben de entender que son otros tiempos, es muy buena la relación, pero hay independencia, hay soberanía, es cooperación con respeto a nuestra soberanía. Y hasta el presidente Donald Trump, que tenía fama de ser muy enérgico, nos entendió. Enérgico. Y fue buena la relación con él. Y con el presidente Biden, muy buena. Si los que están desconcertados son los del aparato de siempre y la los maquinaria. expertos. Pero tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. La pregunta es, México, en un momento en el que hay voces fuertes pidiendo este tipo de intervención militar, pidiendo hacer que los cárteles sean terroristas, ponerles esa carta de terroristas, todo ese tipo de tensiones que no se veían hace tiempo, no se veían tan fuerte hace tiempo, ¿México puede extrañarse con esos interlocutores de que usted habla, esos expertos, o es momento de hablar con ellos y enseñarles, darles su punto de vista? Saben lo que está sucediendo. Lo que pasa es que ya tienen un pensamiento acartonado. Acuérdate que el neoliberalismo es como un dogma. Pero, por ejemplo, en esto de declarar a los narcotraficantes terroristas, eso me lo planteó el presidente Trump. Fue público. Y le dije que no estaba de acuerdo. Y le di mis razones. Porque consideramos de que nadie debe de constituirse como el dueño del mundo, que no aceptábamos nosotros a ningún gobierno del mundo y que se tenía que respetar la soberanía de los países. Nadie se podía elevar a potencia, ¿no?, o a un dominio hegemónico. Eso no lo aceptamos ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Que quede eso claro. ¿Sí? Yo honestamente siento que esos discursos están ahorita en auge. O sea, siempre ha habido esas intenciones, ¿no? Pero siento que ese discurso está en auge en estos momentos por el tema de las elecciones y también para desgastar al gobierno del presidente AMLO, porque ellos no tienen por dónde metérsele, no tienen nada que sacarle al presidente y dicen, pero ¿qué le hacemos para molestarlo, para agotarlo, para cansarlo? Pero que se vaya a hacer una intervención militar como la gente se lo está imaginando, que sea que lleguen los helicópteros con los militares y las armas, o sea, no.
O sea, eso no va a suceder ahorita, ni no creo que en el futuro, menos ahora, después de que los mexicanos están tan despiertos, politizados, y menos con el presidente AMLO, que es un presidente que no tiene pelos en la lengua y que les ha dejado muchas veces claro que México no es patio trasero, que México se respeta, que es soberano y que no se acepta injerencia ni de Estados Unidos ni de ningún país. Entonces yo honestamente no creo que se vaya a dar en ninguna medida. Esa es mi humilde opinión. Entonces, imagínate de que se declara a los narcotraficantes terroristas. ¿Qué significa eso? ¿Que pueden entrar? ¿Cómo? ¿Que puede entrar un comando en busca de terroristas? Sean o no sean terroristas. Eso es una violación a nuestra soberanía. Jamás lo permitiremos. Bueno, ¿qué sucedió? Que le di nuestros argumentos al presidente Trump y al día siguiente declaró, lo puedes buscar, de que aceptaba mi planteamiento y que desechaba esa propuesta, esa iniciativa. Entonces, no es la primera vez. Ahora, también como viene lo electoral, vuelven a hablar de eso. Este senador, que afortunadamente ya no ha hablado, Kennedy, pero muy grosero, planteando lo mismo. Pero para los expertos, ¿saben qué se hacía antes? Ayer contaba yo, ni siquiera con el presidente Trump, era presidente el señor Obama. Y en aquel entonces se hizo un acuerdo con China y le hablaron al presidente de México que no les gustaba el acuerdo y lo deshicieron. Y no solo eso, también el gobierno pasado, O sea, de repente expulsaron de México al embajador de Corea del Norte, pero ni siquiera se lo habían pedido, sino de salameros. salameros. Eran otros tiempos. Pues sí, Al servicio siempre. está muy claro que nuestra relación económica, política principal es con el gobierno de Estados Unidos, por geopolítica, por la integración económica. Antes, la política de los liberales de México le atribuyen a Sebastián Lerdo de Tejada, siendo presidente, una frase que tiene que ver con los ferrocarriles, porque se proponía en Estados Unidos que se comunicara a México con Estados Unidos construyendo el ferrocarril. Y dicen que sostuvo el presidente Lerdo, que fue el que sustituyó al presidente Juárez cuando falleció el presidente Juárez. Dicen que dijo, entre un pueblo fuerte y uno débil, el desierto. Se oponían, porque dicen, nos van a absorber. Luego Porfirio Díaz buscó diversificar las relaciones internacionales. También se decía, para no poner todos los huevos en una sola canasta. Y es famosa su frase. Bueno, se le atribuye a él. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ahora yo sostengo, se lo dije al presidente Biden, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Nosotros somos ahora el principal socio comercial de Estados Unidos. Además, viven 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Un país, tenemos que ser el tamaño, buenos la vecinos, cantidad de no vecinos personas que hay en distantes. un país. Pero lo podemos lograr respetándonos, porque México es un país libre, independiente, soberano. Esa es nuestra política exterior. Vámonos a desayunar.
Ahí la vieron, ahí tienen ustedes al presidente. Ay, no, esto está complicado porque yo de verdad siento que, me lo coloco por aquí. Yo de verdad siento que por más que el presidente trate de mostrarles a ellos cuál es su posición, lastimosamente Estados Unidos no va a dejar de joder, como diríamos en Colombia, y va a estar siempre buscando cómo molestar, cómo intervenir, cómo amenazar, porque creen todavía ellos que están en la misma posición de hace muchos años, pero eso cambió, eso ya no es así. Estados Unidos no tiene ni la fortaleza económica ni en ningún aspecto para creerse que estamos viviendo hace, cuando ellos eran, no sé, tal vez unos 50 años antes, cuando ellos sí eran realmente un país líder en muchas cosas. Claro, siguen siendo, porque pues obviamente no es que un país se cae y su economía también en 1 o 2 años, pues no. Y yo de verdad no deseo que sea así. El problema es la política que ellos tienen. Si ellos se encargaran de unificarse con Latinoamérica o con el continente americano completo, las cosas serían diferentes. Podríamos beneficiarnos todos y pelearle un poquito a China, y pelearle en el buen sentido de la palabra. Porque el problema es que ellos están avanzando a un ritmo tan rápido que cuando menos nos demos cuenta van a cubrir todo el mercado del mundo, y ahí sí nos va a tocar a nosotros acoplarnos a los precios que a ellos se les antoje dar de toda la mercancía. Y no solo eso, sino como el presidente dice, o sea, somos vecinos. 40 millones de mexicanos, solo mexicanos viviendo en Estados Unidos. O sea, eso es el número de personas que perfectamente pueden componer un país. A eso súmenle los otros migrantes que vienen de los demás países. O sea, no podemos ignorar la fuerza de los migrantes en todo el sentido de la palabra y tratarlos como si fueran una plaga mala. Porque no es así, es la fuerza de trabajo de este país. ¿Qué sería Estados Unidos sin la fuerza de trabajo de los migrantes? ¿Y qué sería Estados Unidos sin todo lo que se beneficia también de México, que es su vecino y su principal socio comercial? Se han ayudado mutuamente, pero ha ganado mucho más Estados Unidos por las políticas de los que gobernaban antes, que eran corruptos y vendían literalmente sus recursos y su país y todo en general, ¿no? Entonces el punto aquí es esta labor que el presidente AMLO hace para informar a la gente, para explicarles, para mostrarles esas cosas que los medios de comunicación antes no mostraban, y para mostrarnos para qué fue diseñada la política. La política fue diseñada para hacer acuerdos entre países donde se beneficien mutuamente para que no existan las guerras. La política no es para lo contrario, la política no es para decir, ay, ¿quiénes nos vamos a unir y vamos a ir a hacer una guerra contra ese país? No, no funciona así, no debería ser así. No es para ver cómo un país va a financiar al otro en armas, y no, porque al fin y al cabo siempre llegó al mismo punto. Somos seres humanos. Independientemente de que hayan diferencias de política, ideológicas, lo que sea, esa gente que está ahí peleándose y matándose literalmente entre ellos son seres humanos que tienen familias. Seres humanos que tienen hijos, que tienen que sacrificarse para ir a pelear una guerra por decisiones que toman los de arriba. Seres humanos que no pueden venir a este planeta Tierra a vivir su paseo de la vida porque hay gente loca gobernando. Pero para eso estamos informándonos y viendo cómo nos podemos transformar y mover hacia otro lado. Pero eso no va a pasar hasta que la gente abra los ojos, se dé cuenta cómo son las cosas, se informe y participe, ¿no? Entonces, hasta ahí ha llegado mi humilde opinión. Así fue como se desarrolló la conferencia de prensa del día de hoy y cómo intercambiamos varios temas. Esto se puso bueno. Mis queridos, recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Como dato curioso, antes de irme, decirles que por ahí atrásito vi a Meme Yamel, que la tenemos como invitada el día de hoy también en el canal. Así que un saludito muy especial para Meme Yamel, que ahí está ella con su trabajo de periodista, de luchadora social, de activista. Y pues bueno, me alegra mucho ver
que está ahí participando en la conferencia de prensa de la mañanera, pero que aunque no le hayan dado la participación, pues ahí la vi y le mando un saludito. Así que también súper pendientes, vayan y vean el en vivo que tengo con ella para que charlemos y donde, bueno, se van a tocar varios temas. Así que bueno, sin más, mis queridos, ahora sí mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. Mírenla por aquí, antes de irnos. Aquí está justo atrásito, miren, aquí se le ve el cabello crespo, le decimos en Colombia. Los chinitos. Que anda ahí con la chaqueta beige. Color... Sí, ustedes saben cuál es el color beige. Esta que está aquí, por aquí. Dato curioso. Pero bueno, mijos. Ahora sí, nos fuimos. Chaito, chaito.